Hermanos y hermanas, buenas noches. Es una gran bendición y una magnífica oportunidad de esta noche escuchar la segunda parte de un estudio muy interesante que nuestro hermano Reinaldo Vázquez ha venido planteando la semana pasada y esta. El tema me parece que es de gran interés. Nuestro hermano ha estado hablando sobre la cobertura denominacional. En la primera parte, nuestro hermano planteó el tema desde una perspectiva muy interesante, la cual es una serie de entrevistas que nuestro hermano hizo a diferentes personas que viven dentro del ámbito de la iglesia formal, de la iglesia institucional, planteándoles 4 preguntas del mayor interés. Después, nuestro hermano planteó qué significa la palabra cobertura. Nuestro hermano tocó 3 puntos explicando. Yo quiero recomendar esta primera conferencia a todos los que están escuchando esta noche para que puedan seguir el hilo cuidadosamente de esta presentación. Finalmente, nuestro hermano une varios de los conceptos que estuvo presentando, ligándolos con un buen número de versículos del Nuevo Testamento, tomados de Romanos, de Segunda de Corintios, de Efesios, de Primera de Juan, para concluir con que los creyentes del Nuevo Pacto debemos identificarnos exclusivamente como cristianos. Esta noche tenemos la bendición de tener con nosotros pues a nuestro hermano Reinaldo, quien nos va a completar las ideas que ha dejado asentadas en la primera conferencia del lunes anterior. Así es que, hermano, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche y instruirnos en este tema tan interesante. Antes de comenzar, hermano Reinaldo, voy a pedir a mi hermano Manuel que tenga la bondad de conducirnos en una oración encomendando la enseñanza de esta noche a su soberanía. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tocar un tema tan interesante como el que has guiado a nuestro hermano Reinaldo para dirigirnos, por la manera como le has hablado a través de tu palabra, a través de la experiencia personal, a través de su profesión, Señor Dios, y por el deseo que has colocado en su corazón de compartir lo que le has dado en este sentido con todos nosotros. Te pedimos que tú sigas lo que ya has empezado en su vida, Señor, bendiciéndolo y bendiciéndonos a través de él. Señor, te exaltamos, te agradecemos, porque tienes un propósito claro con esta enseñanza, porque hay un propósito tuyo, Señor, de unidad, de unicidad de tu cuerpo, de que juntos, Señor Dios, estemos todos al mismo nivel delante de ti. Te agradecemos, Señor Dios, por permitirnos compartir esta enseñanza. Te pedimos que tú seas hablando a cada uno de los que estamos oyendo en este momento y a cada uno de los que oigan las grabaciones, que permitas que esta enseñanza se extienda, Señor, a través de la red, como ya otras tantas. Y sobre todo, Padre, que toda la gloria y la honra sea para el único que la merece, Señor, que eres tú, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Muchas gracias, hermano Santo. Pues bien, en esta noche vamos a concluir con las ideas presentadas en el lunes pasado, en el compromiso de presentar el tema de cobertura denominacional.
De verdad, hermanos, que esta noche yo quisiera hacer algo diferente. Y recuerdo en una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás, en un grupo de WhatsApp, decidimos hacer unos pequeños estudios los lunes que oscilaban de tiempo de 10 a 30 minutos aproximadamente para que sea más participativo. Es la idea de estos temas los lunes. Y realmente hoy yo quiero que aprovechemos el tiempo para que compartamos todos ideas, aportes con respecto a este tema de la cobertura denominacional. Por otra parte, hermanos, es un gran honor, es un gran privilegio que el Señor me concede el sentirme pequeños, mejor dicho, sentirme pequeño yo delante de ustedes. Realmente para mí es un privilegio. Yo honestamente no soy merecedor de tan grande misericordia de Dios, de permitirme ser igual con estos hermanos que pueden ser padres en sabiduría del entendimiento de las Escrituras delante de este siervo inútil, pero de todas formas comprendiendo de que realmente el cuerpo de Cristo lo componen pequeños y grandes, y yo sé que todos los hermanos que están aquí y que están escuchando, estoy seguro de que ninguno se denomina como grande, porque el mismo Señor nos enseña eso, y debe ser de corazón. Hay 4 preguntas que realmente quise hacer en entrevistas grabadas en formato de MP3, como les decía la semana pasada, que no tuvieron la calidad suficiente como para pasarlas por que era mi intención hacerlo, para que ustedes oyeran directamente las palabras de estos ministros respondiendo estas preguntas. Yo las voy a repetir porque aquí hay hermanos que o no han escuchado la grabación o no estuvieron en el lunes pasado. Y esas preguntas fueron: ¿cuál es su cobertura denominacional como ministro actual? La segunda pregunta fue: ¿cuál es la importancia de esa cobertura para ejercer el ministerio de la predicación? La tercera pregunta fue: ¿quién provee la legalidad de una denominación? Y la cuarta pregunta fue: ¿puede usted aportar soporte bíblico neotestamentario que demuestre la necesidad que un cristiano debe de tener una cobertura denominacional? Fíjense que el lunes pasado se me olvidó o pasé por alto una respuesta que me dio uno de los 2 ministros sobre esta pregunta específicamente. Y este ministro fue, yo les repito, para los que no pudieron escuchar o estar presentes el lunes anterior, entrevisté un ministro de la congregación denominada Templo Bíblico o Templos Bíblicos, y entrevisté un pastor de la denominación Metodista Libre, de ese concilio al cual yo pertenecía. Y por cierto, que este pastor que entrevisté hasta nos une en lazos de familia, lleva el segundo apellido mío también. Y a esta cuarta pregunta, este último pastor fue que tuvo respuesta, ya que el primero que les mencioné, el anciano del templo bíblico, las preguntas cambiaron mucho, porque ellos no creen en la cobertura denominacional. En el caso del pastor metodista, en este caso, cuando le hice esta pregunta, yo le dije: ¿qué aporte bíblico usted me puede mostrar
que avale que realmente un cristiano debe de estar amparado por una denominación, por una cobertura denominacional. Señores, la respuesta fue increíble. Bueno, dice él, bueno, lo que sí aparece en la Escritura es que Pablo iba y establecía ancianos y pastores, y mandaba a Timoteo y a Tito. Esa fue la respuesta, hermanos. El fin de las preguntas no era debatir ni contradecir lo que esos pastores me presentaban, porque simplemente quería a ustedes presentarles lo que ellos entendían con respecto a la respuesta de estas 4 preguntas. Y esta cuarta pregunta, yo recibí esa respuesta de este hermano. Oigan bien, o sea, les lanzo a ustedes aquí a la sala precisamente esa respuesta para más adelante nosotros analizarla aquí como grupo de estudio. Él no me demostró, obviamente no hay ningún verso bíblico, simplemente dice que aparentemente él entiende que el hecho de que Pablo mandara a Timoteo y a Tito a establecer y a orar por los ministros, ya eso él entendía que era una cobertura. Naturalmente yo, como les dije, el fin de mis preguntas hacia ellos simplemente era lograr una respuesta, sea cual sea, y no debatir ni confrontar esa opinión. El lunes pasado vi una publicación que la quiero repetir hoy ¿cómo le dicen a esto? Como una frase cliché para este estudio. Y lo vi en una publicación, no recuerdo si fue en Plantando Iglesias, no sé, que decía lo siguiente: las denominaciones van en dirección opuesta a la verdadera iglesia. Lo repito hoy, segundo lunes de estudio de este tema de cobertura denominacional, porque viene muy bien al caso. Debo de refrescar la memoria con respecto a lo de la cobertura denominacional, que también nosotros el lunes pasado pues hicimos la definición de ambas cosas, y esta definición de ambas cosas con lo que nosotros encontramos en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, básicamente, específicamente en el diccionario, en las descripciones de estas 2 palabras, uniendo ambas definiciones de cobertura y denominación, encontré algo que realmente indica lo que es cobertura denominacional. Sinteticé ambas definiciones y esto arroja como resultado que es una tapa o sello que distingue, o sello distintivo, de una manera más simple, más práctica, sería una tapa que asegura o garantiza nuestra marca distintiva. Entonces, decía la semana pasada que realmente al parecer las denominaciones hoy no les es suficiente el hecho de que el Señor Jesucristo sea nuestra cobertura, sino que buscan un título y una marca para asegurarse de no salir como una burbuja de soda cuando le quiten esa tapa. El lunes pasado el hermano Omar hizo 2 preguntas con respecto a todo lo que tratamos, y él decía: hermano, entonces bueno, fue una explicación que él dio, un planteamiento que me dice, es un planteamiento pregunta a la vez, y no recuerdo con detalle, pero él me decía como que si poníamos en duda o si estaba mal el denominarse o identificarse con un tal o cual sistema. Yo sé que la pregunta es muy sabia y tiene un fin noble y correcto,
para precisamente dejar aclaradas las cosas. Por ejemplo, el lunes pasado decíamos que muchos de los que hoy se tienen como iniciadores de movimientos y denominaciones, muchos de ellos escribieron en contra de formar denominaciones utilizando sus nombres. Y, por ejemplo, yo señalé a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Charles Spurgeon, a John Wesley, George Whitefield, Albert Barnes y una serie de personajes que en base o en los nombres de ellos se han formado grupos o denominaciones, y ellos describen muy claramente que a ellos no les interesaba eso. Hice esas citas para refiéranse al primer estudio, si tienen acceso a él, para que sepan más o menos lo que estos hombres entendían con respecto a las denominaciones. Estaban muy lejos de eso. Entonces, volviendo al caso del hermano Mar, yo decía también en la semana pasada, perdón hermanos, decía en la semana pasada que cuando a nosotros nos denominan con tendencias como tú eres calvinista, tú eres arminianista o wesleyano y así sucesivamente, entendemos por la Escritura que no debemos aceptar estos, yo le digo apellidos, porque es cristiano metodista, cristiano wesleyano, cristiano calvinista. Entonces es como si hiciera falta un apellido. Nosotros como cristiano, pueblo de Dios, es lo que yo entiendo, hermanos, es mi posición, no necesariamente sea así, cada quien tiene la determinación final. Yo no acepto que me etiqueten mientras de mí sea posible evitarlo. Es decir, si alguien me dice, Reinaldo, tu tendencia, tú eres calvinista, inmediatamente yo debo contestar, y así lo hago, mi hermano, no necesito apellido, yo solamente soy cristiano. Si Calvino, o Arminio, o Lutero, o Wesley, o sea quien sea, haya coincidido en el entendimiento de esta doctrina, de esto que el Señor muestra por su palabra, pues eso es coincidencia simplemente, pero no me califiques con este nombre. Y hermano, es triste que mucha gente, muchos hermanos, muchos creyentes, se sienten hasta orgullosos y defienden a uñas y dientes estos apellidos, estos títulos conciliares que te identifican con un concilio, que te identifican con una parcela. Y hermano, Pablo fue muy claro. Pablo habló con respecto a estarse colocando en grupos, a participar en tendencias. Esto no trae más que conflictos en las congregaciones o en el pueblo de Dios. Así es que mi consejo, hermanos, es no denominarnos, tratar de evitar que nos cataloguen con las tendencias, simplemente diciéndole, bueno, pues si el hermano Spurgeon o el hermano Wesley entendió esto, simplemente pura coincidencia, amén. Pero realmente yo no me identifico con ningún hombre que no sea, ni nombre ni hombre que no sea el de Cristo. Con respecto a la pregunta de quién es tu cobertura, esta pregunta es mejor entendida o interpretada de la siguiente manera. Pudiéramos decir, ¿a quién le rindes cuenta? ¿O quién legalizó tu autoridad? ¿Quién te legalizó al convertirte para colocarte como autoridad? Y esto podría ser aplicable a ministros religiosos. Sabemos muy bien, hermanos, que todos estos concilios muchos de ellos tienen seminarios teológicos de formación que lo que hacen es crear una milicia paralela
al ejército de Cristo. Hermanos, es triste decirlo, pero muchas veces esto se ha constituido en hacer filas a un grupo o tendencia religiosa, denominacional. Para mí, hermanos, esto constituye en aquellos que el apóstol escribió y dijo que se cuidaran de aquellos que crean divisiones. Yo creo que esto es crear divisiones en el cuerpo de Cristo. Hay una novedosa corriente actual de cobertura apostólica. Ese es otro fenómeno de actualidad, ya muy moderno. Eso yo en mis años, les digo que yo comencé a escuchar esto a partir de los años 97, quizás 98. En el caso mío de esta zona donde vivo en República Dominicana. Para esos años yo comencé a escuchar estos términos de cobertura apostólica. Y esta cobertura apostólica se da el lujo de no ser denominacional. Y esto meterlo entre comillas, ¿verdad? De que no son una cobertura denominacional, pero realmente a veces uno no sabe si que es mejor. Ellos vienen a querer ser como una especie de medicina contra la enfermedad. Y creo que en este caso ambas cosas son peligrosas. Yo hago memoria, hermanos, que en una ocasión hace alrededor de unos 4 o 5 años, no sé, algo así, 4 años, yo estuve en una actividad como medio de comunicación en ese momento. Estaba monitoreando los equipos de transmisión en una actividad acá de Nagua, donde la confraternidad de pastores, lo que yo hoy he dado por catalogar como el Sanedrín de los tiempos de Jesucristo, porque entonces, fíjense, hermanos, quizás me salgo del tema brevemente, pero les digo Sanedrín porque es que en ocasiones me parece bastante a esto. Si un hermano simple, que no tiene una cobertura, hace, vamos a decir, se prepara un acto de predicación en X lugar, vamos a decir en una cancha, en una esquina, no recibe la aprobación de ninguno de los ministros porque ese hermano no es legalmente constituido por ningún concilio, no tiene credencial. Entonces, se me parece bastante al tiempo de Jesucristo, cuando precisamente le sacaban en cara a los apóstoles, los seguidores de Cristo, de quien le dio la autoridad de hacer tal o cual cosa. Y por eso se me parece bastante al Sanedrín antiguo. Y en esa actividad, hermanos, que yo estaba, recuerdo que vino un de estos denominados apóstoles. Y esto yo lo tengo grabado, tengo un disco duro del historial de la emisora. Cuando este ministro apóstol decía que él venía a Nagua con un mensaje de parte de Dios, pero wow, y si ustedes ven con el dramatismo que él decía esto allí en plataforma, a mí me dio pena, vergüenza y no sé cuántas cosas, hermanos, cuando yo veo esta prepotencia de este señor diciendo: vine con un mensaje de parte del Señor, pero todavía los pastores en Nagua no están preparados para esto, así es que voy a cambiar el tema. Hermano, yo sé de fuente segura, sabía de fuente segura lo que él venía a predicar. Precisamente él iba a trabajar el tema de la cobertura apostólica, aquella de que los pastores deben tener una cobertura apostólica. Entonces, él aparentemente percibió como que ese no era el momento para Nagua, no sé qué fue lo que vio, y dejó de
de predicar esto que tenía planificado. Pero unas palabras muy arrogantes que a mí me llenó de varios sentimientos que no puedo describir en ese momento. Y estos personajes de apóstoles tienen la arrogancia de decir que ellos no son denominación, no son concilio. Y de esta manera piensan limpiarse la mano y decir, no somos como los demás. Y no es más que otra cobertura. La Biblia, hermanos, está llena de sinnúmeros pasajes bíblicos que se oponen a una idea de control supremo. En ninguna parte del Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar que un apóstol haya asumido la plena responsabilidad de una iglesia local. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, nunca lo vemos asumiendo el control de una iglesia local en X lugar. Y hoy los que se denominan apóstoles tienen sus propios lugares donde ellos son los principales y dominan allí al rebaño. Al contrario, los apóstoles del Nuevo Testamento reconocían y respetaban la autonomía espiritual de cada asamblea, en cada casa, porque en realidad las asambleas se practicaban, se llevaban a cabo en las casas. Una vez que se establecían estas asambleas, estos cristianos se establecían en una zona, en un territorio, eran visitadas con regularidad por estos apóstoles y realmente el apóstol Pablo, porque esa es una característica, hermanos, yo también hablaba con el hermano José Antonio hace un momento, de que una de las características, bueno, esto no lo tratamos, pero cuando nosotros estamos abriendo los ojos con respecto a la manipulación de la predicación, del evangelio y de las doctrinas, nosotros a veces empezamos con un furor de celo tan grande y la inmadurez nos lleva a cometer ciertos errores, hasta rechazar y tener como no hermano a muchos hermanos que simplemente lo que están es siendo llevados por ciegos hacia un hoyo, hacia un precipicio. No es culpa de ellos, porque es que no tienen otra cosa a quien recurrir, porque se han inscrito en un sistema que están presos. Entonces, fíjense que cuando a nosotros nos hablaban de los apóstoles, por ejemplo, a mí me hablaban de apostolado, y yo decía, no, es que no hay apóstoles, porque las características de un apóstol la encontramos en el libro de los Hechos, cuando están buscando el sustituto para Judas. Dice ahí muy claramente que debió haber estado con ellos desde el momento del bautismo de Jesús hasta su ascensión al cielo. Entonces, estos modernos apóstoles, ninguno estuvieron ahí. Ahora bien, aunque es una verdad, porque fue la forma que se estableció para buscar este sustituto, realmente no deja de ser cierto de que la función apostólica, buscando ya lo que es el término de lo que significa apostolado, es decir, alguien que trabaja como una misión de plantar, levantar iglesias, ir con la predicación y establecer allí un grupo y trabajar un tiempo con alguien, tal y como lo hacía el apóstol. Esto es un trabajo apostólico. Ahora, el problema está en que todo hoy en día se ha cambiado a que quizá un don que Dios te ha colocado, entonces tú lo quieres como título. La gente quiere que le pongan el título por la parte de adelante y luego el nombre. Entonces, esto los hace sentir superiores a ellos, siendo que los dones son precisamente lo que son, dones y no un título para que esté delante de tu nombre. Entonces, siendo así,
encontramos que el apostolado realmente puede funcionar hoy en día en el sentido de el significado de lo que hace, del trabajo que hace un apóstol, una persona que lleva el mensaje, muy parecido al evangelista. Yo quiero citar precisamente por la causa de que hoy en día la mayoría de personas están doblegadas a estar por debajo de un gobernante. En el caso de los concilios tienen lo que son los llamados obispos, que no son más que, bueno, en cada pueblo hay un candidato a papa, y este individuo viene siendo el obispo central de esa ramificación llamada Iglesia Católica Romana. En el caso de los concilios protestantes siempre hay un obispo principal que tiene una sede central y todos los pastores obedecen a esta línea que es bajada desde allá. Entonces, la Biblia no establece este tipo de gobierno. Se ha confundido totalmente el concepto de sometimiento a las autoridades con sus códigos conductuales y normas comunes entre los gobernantes. Es decir, actualmente se quiere colocar, no sé si me están escuchando, oigo un ruido en mi micrófono, no sé. Hoy se quiere confundir o se quiere practicar el sistema de la autoridad gubernamental, entonces lo quieren colocar en las normas y conductas bíblicas. Es decir, vamos a hacer un sincretismo, vamos a hacer ¿cómo le llaman? Un injerto, vamos a hacer un monstruo, vamos a combinar algo de Babilonia con algo santo. Y esto no es aplicable en la Iglesia de Cristo, porque al trasladar este sistema imperial, humano, al cuerpo de Cristo y al organismo vivo que es su Iglesia, esto se ha traducido en una réplica grotesca con consecuencias caóticas de poder, que están centrados en un modelo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido, cuando precisamente dijo en Marcos 10, 42, 44 lo siguiente: sabéis que los que se suponen ser gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Hermanos, unas palabras tan tremendas como estas, tan claras, y da pena que hoy en día no se haya entendido todavía esto, tan claro. Y definitivamente, hermanos, sí existen autoridades a las cuales se les debe guardar el sometimiento debido. Eso lo tenemos bien claro. Vamos a verlo en 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. 1 Pedro, di la cita, ¿verdad? Okay. No sé si el hermano lo puso ya. Dice: someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. También hay otro mandato con respecto a las autoridades. Efesios 6, 1, 5. Aquí vemos otra característica de autoridad, y en este caso el apóstol Pablo refiere lo siguiente: a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra.
Y a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Los siervos, este es el consejo para los siervos, o sea, los empleados hoy en día sería, obedeced a los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías. Bueno, hermanos, aquí vemos una diferencia muy notable de sumisión, de respeto y de obediencia en ciertas áreas naturales de la vida. Sin embargo, cuando comparamos esto con lo que es la definición de jerarquía eclesiástica, pues la jerarquía eclesiástica no la vemos, porque el Señor Jesús nos indicó, nos dejó claramente que no sería así entre nosotros. Yo no quiero alargar más esta exposición porque ya iría a llover sobre mojado. Quisiera abrir el espacio para que todos nosotros sigamos debatiendo de una manera libre, espontánea, cualquier aporte, comentario, pregunta al respecto de lo conversado entre el lunes pasado y este lunes. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. La sección de preguntas puede abrirla. María, por favor. Sí, cómo no, un momentito. Si quieren su opinión, pueden escribir en la pantalla y yo les abro el micrófono. Quisiera que sea participativa esta noche. Una pregunta, Reinaldo, tú pusiste Primera de Pedro, tú hablaste de Primera de Pedro, capítulo 2. Sí, Primera de Pedro 2, 13 al 15. Ok. El hermano Septién tiene un comentario, María Isabel. ¿Puedes abrirle, por favor? Muchas gracias. Gracias, hermano, por completar de una manera tan magnífica tu conferencia de la vez pasada. Y analizaba cuánta razón tienes tú cuando citas estos pasajes sobre someteos, y que lamentablemente de inmediato quien lee estos pasajes se confunde, quizás por los mismos modelos del mundo, quizás hasta por la formación familiar, no sé, porque es el modo, la trama y la audimbre del mundo, que de inmediato esta idea del sometimiento tiende a convertirse en una jerarquía. Y yo creo que apuntas perfectamente, hermano, con ese pasaje que mencionaste de Mateo, me parece que es el capítulo 20, donde no hay otra cosa más ajena al pensamiento de nuestro Señor que esta idea de la jerarquía. Y dices tú, bueno, es que yo no quiero hacer llover sobre mojado, pero caray, hermano, me parece que esta tendencia maligna y perversa continúa, y parece ser que se vuelve cada vez de mano más dura, y los hermanos padecen muchísimo de esto. De hecho, el sacerdocio de los creyentes prácticamente desaparece y queda solamente la administración de un hombre o de dos hombres o tres de los que se hacen llamar,
profetas o apóstoles o inclusive pastores. Pues quiera el Señor, hermano, abrirnos los ojos y abrir los ojos a muchos otros hermanos para que escapen de este lazo y puedan ellos ocupar el lugar que el Señor les ha designado. El Señor les ha dado el privilegio que les ha concedido de ser todos ellos pues un cuerpo de ministros verdaderamente funcional, un sacerdocio auténticamente real en el pueblo de Dios, y no solamente un grupo de espectadores silentes. Y bueno, hermano, pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano José Antonio. Marcos 10, 42-44 es la cita. Ciertamente es una cita bíblica que a mí hace mucho tiempo me caló profundamente y me hizo reflexionar de una manera dolorosa, sí, les digo, dolorosa, pero a la vez liberadora. Sí, hermano, así es. Esto es un verso muy claro. De hecho, hermano, o hermanos todos, yo veo que esta es una respuesta del Señor tan importante que no creo que fue al azar que apareciese 2 veces en la historia de los evangelios, en 2 escenarios diferentes, porque aparece esta misma respuesta en el escenario de la madre de los Zebedeos y aparece esta misma respuesta en la última cena del Señor, cuando estuvo allá cenando con los discípulos antes de ser entregado. Fíjense que se recalca, no sé cuál, no tomé la nota, hay uno de los evangelios que registra estos sucesos, ambos, y exactamente el mismo planteamiento, la misma respuesta del Señor Jesucristo con respecto a las posiciones de importancia en el reino, en función de jerarquía. Es muy clara, enfática. Ciertamente, hermano, creo que debemos colaborar, aportar a los hermanos que todavía están en esto, que no han entendido esta parte, y debemos hacerlo con mucho amor y mucho respeto y mucha paciencia. Debemos hacerlo así. Creo que hay otra. Aldo tiene una pregunta, si no me equivoco. Adelante, María Isabel. ¿Los comentarios o aportes? Manuel tiene una pregunta. Déjame ver si le abro a Manuel. Yo le abro, María Isabel. Adelante, Manuel. Manuel, tu micrófono está abierto. Adelante. A ver, que él está por 2 lados. Déjame abrir el otro. Adelante. También estaba yo mismo, me había colocado en mute. Tú habías hablado de que, a ver si yo entendí bien, que apóstoles sí puede haber, siempre y cuando, digamos, no tengan me he dicho que el apóstol no sea un título, sino más bien sea una función. ¿Entendí correcto eso? Sí, así es, Manuel. Eso es correcto. Ok. En el sentido, perdón, Manuel, en el sentido de que como ministerio sabemos que el ministerio apostólico, sabemos que son 12 columnas y realmente creo que es algo cumplido en realidad, pero el término apóstol es igual que cuando la semana pasada hablábamos con respecto al término ecuménico. La palabra ecuménico es
tiene un significado muy diferente al significado que la mayoría de personas entendemos, porque se nos ha vendido como un proyecto del Vaticano de reunir todas las iglesias de todas las culturas en el globo terráqueo en una sola comunión. Entonces ese es el término que entendemos por ecuménico, sin embargo no es así. Estuve buscando el significado de ecuménico y es algo como que pertenece a todo. Algo así, si no tengo, creo que recuerdo que leí eso. Pero el término apóstol, lo que significa el trabajo apostólico, entiendo que hoy en día pudiera calificarse o clasificarse un tipo de persona con esas características, porque va solo a un campo donde nadie ha ido a visitar y allí se dedica un tiempo a predicar la palabra y allí se levanta pueblo de Dios por medio de la predicación que este hombre ha llevado y se pasa un tiempo con ellos, pero inmediatamente les deja, tal y como lo hizo el apóstol Pablo. Entiendo que en esa función vendría a ser como una especie de don funcional en el cuerpo de Cristo, no una jerarquía ni un nivel más alto por encima de los demás hermanos, sino una función como la que es el evangelista y así sucesivamente, o el que sirve. Hermano, adelante. Sí. Es como, tal vez como lo que ahora llaman un misionero, alguien que abre supuestamente una obra en algún otro lado donde tal vez inicialmente no hay nada, entonces él va a abrir allá. Bueno, es la terminología que no regularmente se usa, no creo que se identificaría con lo que llaman el misionero actualmente, más o menos, ¿correcto? ¿Tú decías cuál término? Misionero. El de apóstol, sí, como es en la actualidad viene siendo como el misionero que vaya a abrir empieza a predicar la palabra y a enseñar donde no hay nada originalmente, no hay nada inicialmente. Bueno, en realidad te voy a decir algo. Fíjate cómo los términos se cambian dependiendo de los lugares, las circunstancias y los eventos que se dan. Por ejemplo, hoy en día yo puedo reconocer como misioneros aquellos extranjeros. Fíjate cómo uno puede interpretar las cosas. Un grupo de extranjeros que vienen a una ciudad pobre, no a predicar necesariamente, sino a colaborar para establecer allí un lugar de reunión a un X grupo de personas que no tienen donde reunirse. Así se conocen en muchos sitios los misioneros. Bueno, llegó el grupo de misioneros para construir la iglesia del hermano tal o de la hermanita tal. Fíjate, esa es una forma de entender misionero hoy en día. Aunque realmente, como tú planteas, quizá, no sé si sería la palabra a utilizar correcta. Hoy en día hace mucha falta personas con ese llamado apostólico, ¿no? De ir a un lugar donde no hay, porque este es una característica, donde no haya otro pisado, que el mismo apóstol Pablo se cuidó de eso, de no ir a donde otro ya había, ¿cómo dice él el término? No recuerdo, donde ya otro ha edificado, algo así, ¿no? Ha plantado. Entonces él se cuidaba de ello. Él iba a un lugar, predicaba allí, había un grupo de creyentes que se levantaban. Este tipo de apostolado, este tipo de ministerio, hoy en día no existe, no lo veo. Entonces los llamados apóstoles de hoy no están haciendo esto, porque ellos normalmente van donde ya hay pueblo de Dios establecido. Entonces ya no, esto no es apostolado, ya no es la obra del apóstol, ya no es establecer desde cero. No sé si me entiendes, hermano. Sí, te entiendo. Bien. Uh-huh. Pues muchas gracias, sí, hermano. Un comentario adicional es que me parece muy importante lo que estás hablando al respecto de que la Biblia sí soporta, digamos, el sometimiento a autoridades en cuanto al mundo se refiere,
pero no lo soporta en cuanto a la iglesia. Entonces puede confundirse, digamos, el concepto, porque el hecho de que se dé para un lado no implica que se dé para el otro. Y si uno se pone a mirarlo en la práctica, me parece que tiene mucha razón, porque en cualquier empresa, cualquier institución, pues hace falta una cabeza, porque ahí la cabeza, pues directamente de la institución, digamos abiertamente, por decirlo así, no tiene una cabeza como la tiene la iglesia. La iglesia sí tiene una cabeza muy definida, que es Cristo, ¿no? Entonces, si ya hay una cabeza, pues ¿para qué más cabezas, no? Pero obviamente, como la mayor parte de nosotros laboramos en instituciones o en compañías no cristianas, y se da una autoridad que podríamos llamarlo piramidal, ¿no? Que en una compañía es muy importante para que funcione. Trata uno siempre de llevar ese concepto a la iglesia, y es donde se equivoca. Porque en la iglesia eso simplemente no funciona así, porque ya hay una cabeza extraordinariamente grande, ¿no? Extraordinariamente poderosa, que sabe qué es lo que está haciendo, que sabe para dónde va, con un plan eterno, no con un plan que se va elaborando año tras año. Entonces, el hecho de que ciertas cosas sean permitidas bíblicamente en el mundo no implica que eso se pueda generalizar para pasarlo directamente a la iglesia. De hecho, como bien lo mencionas en este versículo de Marcos 10, o sea, no solamente es que no es un concepto que no aplica, sino es un concepto que claramente se ordena que no sea así. Mientras que por un lado se acepta que sea así, por el otro lado claramente se ordena que no sea así. Entonces, no hay que confundir las cosas, ¿no? Son conceptos diferentes para un organismo como es la iglesia, a entidades que no son en ese sentido orgánicas como son todas las empresas en el mundo, digamos, no son orgánicas espiritualmente hablando, ¿no? Cierto, hermano, muy cierto. Muy buenas palabras, sí. Complementa muy bien, correctamente. Dice María Isabel. Sí, gracias. Sumamente importante lo que has expuesto, Reinaldo. Siento haberme perdido el capítulo anterior, la conferencia anterior, pero gracias a José Antonio y gracias que diste un resumen. Estoy clara en lo que estás hablando. Muy conciso, muy preciso. Gracias. Quisiera hablarte un poquito de mi experiencia con respecto a la cobertura. Cuando supe que ibas a exponer acerca de la cobertura, la palabra cobertura, a mí, por ejemplo, en lo particular me hizo mucho daño cuando no conocía exactamente la definición de esa palabra bíblicamente, pero sí institucionalmente, ¿ya? Yo le podría llamar así como un federalismo religioso, lo que es la división denominacional, que definitivamente al leer la palabra de una manera sin estar determinados humildemente en nuestro corazón de poder desaprender lo que nosotros veamos en la palabra y poder corregirlo y no poner la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, de donde yo vengo, pasé por un proceso donde la cabeza de la iglesia está muy relacionada esta palabra con lo que es la autoridad,
¿verdad? Con lo que es la sujeción, que tú mismo lo mencionaste, y lo estaba mencionando también Manuel, lo que es la sujeción, que también eso bíblicamente pues no es lo que se ha venido enseñando, sino es la sujeción a los gobernantes. Pero las iglesias institucionales lo usan, muchas denominaciones, para callar a los fieles y sujetarlos a esa cabeza que supuestamente es la cobertura de la iglesia, de esa comunidad local, ¿ya? Por ejemplo, pasé por un proceso donde no podía pasar de los límites, como que la iglesia local donde yo estaba no podía pasar de esos límites, por ejemplo, escuchar otros pastores si no eran aprobados por la denominación a la que yo pertenecía. Y te digo con esto que ellos se catalogaban como iglesia interdenominacional, es decir, sin denominación. Aún te digo una cosa muy peligrosa, las iglesias que dicen somos interdenominacionales sin denominación, porque la cabeza crea su propia denominación. ¿Por qué? Porque agarra de una, agarra de la otra, agarra de la otra. Es completamente mentira, no he visto absolutamente ninguna iglesia institucional interdenominacional que no tenga por sí una denominación que ellos mismos hayan creado. Ese fenómeno lo he visto una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Ese pastor en esa iglesia aconsejaba que como él era el que cubría, el que protegía a las ovejas de esa iglesia, pues no podían, era bueno ir hacia él, hacia los líderes de esa iglesia y consultarle las cosas que nosotros estábamos escuchando, que ya ellos tenían experiencia y nos podían decir si estaba dentro de lo que es la sana doctrina. ¿Ok? Un concierto no se podía ir si no se pasaba por el filtro del liderazgo de la iglesia. Y aún así tenías que sujetarte, no tan solo en tu casa, pero tu esposo también se tenía que sujetar a esta cobertura del liderazgo. De hecho, si tú salías de lo que ellos, para lo que ellos en el libro estaba, lo que era permisivo, entonces tú estabas fuera de la cobertura, lo cual te ponía en manos del enemigo. Es decir, es un psicoterror aplicado. ¿Por qué traigo este ejemplo? Bueno, porque hasta esos extremos, a los que nos escuchan, si usted está en esto, señores, bíblicamente, esto es control, esto no está en ninguna parte del nuevo pacto. Esto no existe. Esto es un sistema de control completamente antibíblico, no es Cristo. ¿Ok? Es cualquier otra cosa, pero de Cristo no viene. Yo le exhorto que por favor lea la palabra, estudie bien y se dé cuenta y abra sus ojos que no hay tal cosa como cobertura por parte de un hombre, ningún dirigente, ningún líder en una institución, ni mucho menos tampoco en iglesia, en hogar. Si una persona en una iglesia no institucional, en una casa, si le dice yo soy la cobertura, eso no es bíblico. Para un ejemplo y bien sencillo y bien simple, lo primero, y sé que lo mencionaste, Reinaldo, y es uno de mis favoritos, es 1 de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 10, que habla de: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo.
y que no haya divisiones entre vosotros. Nada más con esa palabra divisiones, ya nosotros podemos entender que las denominaciones lo que han hecho es separar al cuerpo de Cristo, dividirlo, descuartizarlo, y no trabajan en un conjunto por un bien común que es la iglesia, que es la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia. No trabajan por un bien común. Es una competencia activa y constante. Cada quien mide su rating, su éxito por la cantidad de personas que llenan los bancos. Y si no hay suficiente, entonces hay que llenarla. Hay que seguir llenándola y dando actividades. Toda cobertura que venga de un hombre no es bíblico. Cuando él habla aquí, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. No está hablando tan solo de la iglesia, de una iglesia local. Está hablando de la iglesia. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Está dividido Cristo. Sencillo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y fíjense lo que dice el hermano Pablo. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuiste bautizados en mi nombre. Una y otra vez nosotros vemos a Pablo hablando de que Cristo es solo, Él es la cabeza, Él es la cobertura, todos en Él y Él es el que dirige y la iglesia debe sujetarse es a Dios, no al hombre. Hay muchos versículos que Pablo menciona, el que los que tú has mencionado, Reinaldo, son bastante claros. Hay uno que me llama la atención que quisiera agregar en Efesios 5:24, por ejemplo, cómo deja Pablo claro la dependencia, lo de la dependencia denominacional jerárquica como cobertura por la iglesia moderna, que es sencillamente errónea, ¿ok? Él lo deja bien claro, él siempre está dirigiendo la atención a Cristo, siempre. Y él habla aquí bien sencillo, en Efesios 5:24, lo atribuye más a que las esposas se sujeten a sus maridos, pero en la primera parte es bien clara y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí no hay pregunta. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero está bien claro allí, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Ya con 2, 3 versículos, 4 versículos, yo creo que la persona debe quedar bien clara que lo que es, tú hablaste de la cobertura apostólica, no hay cosa más increíble y más arrogante, y perdónenme, que esa cobertura apostólica. Es que todo lo que se llama cobertura denominacional está basado en la idolatría y la honra y el orgullo humano, queriéndose poner por encima de la autoridad de Dios. Eso es arrogancia y soberbia. Y Dios dice bien claro, yo resisto al soberbio. Hermanos, les hago un llamado con este tema tan importante que se ha usado para manipular, que es completamente corrupto. No crea y abra sus ojos con respecto a la cobertura denominacional. Y con esto concluyo, Reinaldo, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho para traer esta gran verdad que la iglesia necesita.
Muchas gracias, María Isabel. Excelente, magnífico. Me gustó mucho tu intervención. Apuntalaste algunos pilares que complementan el estudio. Excelente. Fíjense que debo aclarar ciertamente, y creo que todos lo saben, no estoy de acuerdo con los modelos apostólicos de hoy en día, ni creo que hayan apóstoles para establecer doctrina. Aquí todos estamos claros en ese asunto. Cuando mencioné el apostolado, obviamente me refería al estilo a la función que hace un apóstol, o que hacía en aquel entonces, que ya hoy difícilmente encuentras una persona que se vaya a un campo blanco como denominamos campo blanco, donde nadie haya ido a predicar. Es bien difícil encontrar. Este es un verdadero, tiene un verdadero llamado de apóstol, este tipo de persona, y que no se quede allí. Si se queda por poco tiempo, pero que salga de ahí, que no tenga ese dominio, ese control, porque ahí es que está el gran problema. Señalabas ahorita, hace un rato, María Isabel, algo importante que realmente es sumamente peligroso, que es el caso de aquellas personas que se desligan de los concilios, de las denominaciones conciliares, supuestamente para hacer lo que tú decías, así, esos grupos interdenominacionales que no tienen, que no se someten a un concilio, se denominan como no concilio. Pero oye, mi hermana, ciertamente como lo dices, terminan siendo más peligrosos. Increíble, increíble. Creo que a partir de ahí, a partir de esos movimientos, es que existe tanto, o sea, llegado a tener como definición, se ha llegado a tener lo siguiente de aquellos que salen de un concilio o de una denominación. Se le dice, estos son los divisionistas. Es decir, una gente que salga de un concilio, de una denominación, le dicen divisionista. Ahora bien, quizás se lo hayan ganado a causa del mismo problema que tú señalabas. Es que tan pronto se van de ese concilio, comienzan a funcionar como una iglesia orgánica. El inicio aparenta ser sano, pero terminan realmente haciendo un imperio peor, hermana, peor, así mismo como tú dices. Lo que se crea es un monstruo terrible, porque ahí sí que hay dominio. En un solo hombre, al menos en los concilios donde uno estaba, quizás podía existir un cuerpo de vigilantes, algunas juntas, le dicen algunos, junta de oficiales, otra junta de ancianos, otro el núcleo pastoral, el comité de consejo y membresía, qué sé yo. De todo esto te lo pueden disfrazar en otros tipos de ambiente, pero ya cuando se trata de estos individuos que salen de los concilios, la mayoría entonces hace una tienda aparte y viene algo que ya sabemos dónde ha caído todo esto. Yo conozco pastores aquí que tienen esas super instituciones, super poderosas, que salieron de los concilios, supuestamente, interdenominacionales, y hoy en día son un poder hasta político, hermano, político y económico, con influencias en todas las esferas, y multimillonarios, por cierto. Claro, todos ya terminan abrazando las herejías de la prosperidad y confesión positiva y todo esto, hermano. Claro, no se desligan los espectáculos de la superfe, de los eventos de sanidad y de milagros, porque no es más que precisamente parte del sistema de publicidad que estos hombres han amarrado hoy, muchos de ellos, para ejercer dominio en las multitudes a través de todo esto. Y sabemos, hermanos, que esto no se escapa a lo que ya el Señor había pronosticado en su palabra, de que a muchos se engañarán y vendrán con señales, prodigios, milagrosos,
y también vemos allí cuando el Señor hace referencia de que en aquel día dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y Él le va a contestar, apartaos, no os conozco, hacedores de maldad. Es decir, en otras palabras, hoy en día tenemos multitud de personas bajo estos conceptos no conciliares que son los número uno básicamente en este tipo de cosas. Bueno, no quiero abundar más. Si hay preguntas o respuestas o algo más, pero de todas formas ya creo que es tiempo de concluir. Adelante, María Isabel. Sí, como no. Muchísimas gracias, Reinaldo. Definitivamente se fracturan estas iglesias interdenominacionales, han fracturado el cuerpo de Cristo, han tratado de diluirlo lo más posible, y definitivamente que he visto el mismo fenómeno que has visto allá de, imperios, todo lo que atrae la atención hacia ellos mismos, definitivamente va en contra de Cristo. Y ustedes saben cuál es la definición cuando hablamos de en contra de Cristo, de qué estamos hablando. A veces suena un poquito duro, pero hermano, no hay otra manera, yo no lo veo de otra forma, definitivamente que no. Montón de caciques. Yo te doy gracias por esta exposición. Si hay algún otro hermano que quiera participar, que tenga alguna pregunta. Una última cosa, no solamente el hecho de que sean caciques, sino la cantidad de doctrinas que van imponiendo con su, lo que ellos llaman su propia autoridad, ¿no? Porque ustedes van a oír muchas veces en ese tipo de apóstoles, en ese tipo de cabecillas, esa manera como utilizan el Señor me habló, y cuando lo dicen en un tono tan sacrosanto, inspiran un temor en el resto de la gente, ¿no? Y el resto de la gente, al verlo en esa posición de liderazgo, asume eso como palabra de Dios. Y de ahí se ha ido generando una cantidad de falsas doctrinas que obviamente tienen la iglesia como está en la actualidad. Luego, es ese tipo de enfermedad que va causando otras enfermedades de ahí para allá, ¿no? Ojalá parar ahí nomás, pero desafortunadamente no. Continúa y cuando uno va a ver y va a corregir a alguien al respecto de una doctrina de esas que ellos han enseñado, que se ha vuelto tradición en una iglesia o en todo ese tipo de iglesias, a uno lo ven obviamente como un rebelde o como un opositor, lo que sea, pero no aceptan lo que la Biblia diga al respecto de esa doctrina en particular, sino lo que supuestamente Dios le habló a esa persona, a ese apóstol, a ese líder, ¿no? Y se cierran completamente a todo lo que realmente la Biblia diga, ¿no? O sea, es una enfermedad bien grave, bien grave. Sí, depende cómo amanece y depende de lo que leyó y sintió, eso es lo que transmite. Como mi esposo dice, desde el púlpito se manipulan cientos y cientos de masas. Se manipulan masas y masas. Y tú ves que las personas pues hablan siempre, no, pregúntele al pastor, no, porque yo no puedo, ¿sabes? Yo estoy sujeta, y es como están velados, completamente velados bajo esta autoridad. Y además, al ver estos liderazgos que supuestamente pues ellos son la cobertura de los 100, y después está la cobertura de los 50, y usan el sistema
que usó el suegro de Moisés para hacer todas las divisiones. Entonces, este tipo de coberturas en grupo, ¿no? Y estas divisiones que, bueno, lo sacan del antiguo pacto, tú ves que ellos, imagínate la cantidad, se sujeta al de 10, después al líder de los 50, después al líder de los 100, y después entonces al pastor, y hermano, es completamente jerárquico. Son cosas que definitivamente la palabra es tan clara, sencilla, abierta, al que venga con un corazón humilde, el Espíritu Santo le enseñará, le mostrará, y de verdad, esto no es de Dios. Si el pastor, la persona que está a la cabeza de esta organización, porque no le puedo llamar de otra manera, ¿cómo lo voy a llamar iglesia? No corrige y no dice, miren, yo no soy el que, ustedes no tienen que tener la mirada puesta en mí. Si no lo dice constantemente, él está llamando la atención a él mismo. Él se está poniendo en un lugar que no le corresponde. Y paro de contar las cosas definitivamente, por eso mis hermanos, pues creemos en que estas cosas deben enseñarse, y esto es un tema bastante delicado que pica y se extiende. Así es. Lisette dice, ¿puedes explicar un poquito más, Lisette, lo que estás tratando de decir? ¿O quieres que hable el micrófono? ¿Lo puede decir? ¿Quieres que te abra el micrófono? ¿Cómo no? Un momento. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, buenas noches, hermano. Me he disfrutado muchísimo con el estudio, me he identificado un montón con cada una de las cosas que se han hablado, y pues personalmente me identifico porque fue parte de lo que viví, sé que muchos lo hemos vivido. Salí de una congregación donde pues esto era bien marcado, toda la jerarquía, donde las promociones eran la orden del día, de ser promocionados a posiciones, eso era el centro de las predicaciones. Y pues, ¿me escuchan? Sí, te escucho, hermana, claro que sí. Ok, cuando dije lo pueden decir pero de labios solamente, es que muchas veces vemos frases que se repiten y con una expresión de humildad, pero verdaderamente cuando vemos el fruto de las acciones, vemos que es todo lo contrario. Podemos decir que Dios es el que está en control y ponga la mirada del Señor, pero por detrás lo que vemos pues es un desborde de arrogancia. Y pues lamentablemente esa es la realidad. Sí, Lisette, yo creo que la medida, nosotros debemos, no sé, pero creo que podemos tener un poquito de discernimiento cuando alguien está siendo prepotente y arrogante, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que sí se puede sentir. Yo no sé tú, Manuel, pero definitivamente, Reinaldo, o sea, si nosotros conocemos la palabra, podemos estar viendo a alguien que está siendo prepotente. Yo una vez estaba hablando con un conferencista y le dije, ¿por qué usted se pone a estar hablando con los demonios? Jesucristo no lo hizo. Y el hombre vino a mi cara y me ha gritado en mi cara, porque tengo autoridad, pero en mi cara. A mí se me pegó un dolor de cabeza, pero yo me le quedé mirando fijamente, y en ese momento yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Esto no puede ser de Dios. Imposible. Imposible. Que una persona venga y tú le digas y lo enfrentes con la verdad y él venga y te diga, te grite en tu cara. Y me llamen a mí que esto es carácter, que es autoridad. Imposible. Y que venga, y yo una vez, un conocido, famoso predicador en Miami, pues le gritó a los ujieres de la puerta, ¿qué haces que no estás haciendo bien tu trabajo? Delante de todo el mundo, porque no habían cerrado la puerta y estaba entrando ruido. Son cosas, mis hermanos, que por favor, y ellos y estas personas claman cobertura, que ellos, tú estás bajo su cobertura, porque está puesto, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Cómo pueden manipular tanto las escrituras? Yo, mi papel acá es estar alerta, es poder denunciar este tipo de cosas. Usted es responsable de abrir sus ojos, si usted quiere permanecer allí, si usted quiere aceptar eso, ya eso es problema suyo. Pero la verdad es clara, está a la luz. Así es, ciertamente. Se percibe, con un poquitito de sentido, uno se debe percibir ese espíritu prepotente que tienen algunos líderes dominantes de esos sistemas. Aún así, como decías tú, tenemos que tener cuidado, aún en la iglesia, en casa, de que no caigamos en ello. Y constantemente debemos refrescarnos la memoria. Por eso es bueno el mantener congregándose, para uno refrescarse la memoria con el otro. Hermanos, recuerda que comenzamos por este motivo, recuerda que somos iguales, hermanos, recuerda esto. Sí, hacerlo de una manera franca y en amor, en paz, en tranquilidad, porque es que nadie busca supremacía en la iglesia de Cristo, nadie. Tú te has preguntado, Reinaldo, fíjate, Cristo, como los primeros hermanos, eso lo hemos hablado ya ciertamente en otras oportunidades, ellos se identificaban los del camino, ¿ok? Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos móvil, nosotros nos movemos, nosotros estamos portando, nosotros somos portadores de su reino, nosotros somos portadores de su presencia, nosotros somos portadores de la esencia divina de Dios. Estemos donde estemos, no necesitamos estar en un edificio, en una tarima, no necesitamos estar en frente de personas. Nosotros enfrente, a solas, nosotros tenemos que representar constantemente la persona de Cristo. Y si no lo representamos, es porque no lo conocemos. Es decir, si tú realmente piensas, te llamas del camino, te llamas cristiano, yo soy seguidor, yo soy discípulo, yo soy, ¿verdad? Nosotros tenemos que, Cristo no hubiese hecho, no lo leemos por ninguna parte así. Y siempre dándole la gloria al Padre. Ni siquiera Él llamaba, decía, hey, mírame, no, yo vengo y yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre.
con esa humildad. ¿Cuánto más nosotros no podemos identificar estas personas que están constantemente llamando la atención a sí mismas, buscando el poder, buscando autoridad, buscando montarse? ¿Me explico? Entonces, ¿por qué nos negamos a no identificar verdaderamente lo que están llevando y representando el nombre de Cristo y poniéndolo en alto y glorificándolo? Y un ingrediente esencial es la humildad, Reinaldo. Entonces tenemos que estar en todas partes y ser un ejemplo. Amén. Sí, es. Lo digo porque tú hablaste de la iglesia en casa, pero el que no tiene la oportunidad de poder tener iglesia en casa es un representante de Cristo en la oficina, Sí. en el trabajo, en el mercado, a donde vaya. ¿Ya? Esto yo sé que es trillado, pero es la realidad, Reinaldo. Cierto. Amén. Porque a veces Sí. tú vas a la congregación el domingo, inclusive tienes tu grupo en la casa el domingo, pero sales de la casa y ya ves otra cosa. Entonces vamos a estar claros. El padre de la casa que supuestamente dice que es cobertura de la casa y que el Señor dice que es cristiano y resulta que abusa de su esposa y abusa de sus hijos. Y eso lo hay. Sí, sí. Nosotros podemos decir que conocemos ejemplos así. Entonces vamos a estar claros. Si usted tiene la cobertura de Cristo, por favor lleve su nombre en alto y glorifíquelo. Amén. Así es. Y perdona que me la agarré, pero es que es un tema Muy bien, que muy bien. me toca la Excelente. testa, Reinaldo. Esa es la idea, que habláramos todos. Bueno, Muy todo bueno. tú dijiste, pero ya me agarró. No, ya hablamos todos, sí. Participamos todos, gracias a Dios. Y por ahí está Xiomara, Manuel y Xiomara, si quieren participar. Estuvo conmigo hace un ratito, antes de comenzar estaba aquí en la casa. Ah, ok. Bueno, yo creo que damos conclusión al tema de hoy. Así es. Despídela tú mismo en oración, tú misma, por favor, ¿Cómo no? si puedes. Sí, Señor. Un momentito. Ya iba a cerrar el meeting. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por nuestro hermano, Padre, que ha sido tu voz hoy, que ha levantado tu bandera, Señor. Ha levantado la verdad. Ha levantado tu espada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que puedo decir, Padre, que en este grupo, Señor, las personas que están aquí presentes defienden tu verdad. Te doy gracias, Padre, por tener esta oportunidad de poder escuchar verdad. Gracias, Padre, que estás levantando estos focos, Padre, para que sea escuchada esta denuncia, esta palabra que para todo el que esté escuchándola le puede abrir los ojos, puedan ser llenos de tu conocimiento, de tu sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, por traernos este privilegio de poder tener tu palabra revelada. Gracias, Padre, que podamos tener esta disposición en nuestros corazones de aprender y también, Padre, de desechar lo que hemos visto, en lo que hemos estado equivocados. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hemos traído esta noche, Señor, llegue a los corazones de todos los que lo escuchan y que
tú, Señor, los toques grandemente y puedas quitar, Señor, esas escamas en sus ojos. Te doy gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.